Hola hermanos, ¿cómo están? De nuevo aquí grabando, hice un video la tarde y ¿cómo se llama? Lo hice, ¿cómo se llama? En un parque, Parque Cerro. Bueno, y lo hice cortito, así que por eso quería hacer un video un poquito más amplio y un poco hablar algunas otras cosas, seguir entregando el mensaje que es este mensaje que es liberador. Y bueno, la verdad es que quería hablar de una, ¿cómo se llama? Puede ser una inquietud que tengan, ¿no? De repente, ¿cómo se llama? Sobre, a ver, de, de cómo podría ser la forma del ser humano fuera de este tiempo y espacio, o sea, de este envoltorio. Bueno, de acuerdo a lo que dice, lo que se me ha iluminado en mi corazón es el ser humano tiene una forma muy, ¿cómo se llama? Eh, aproximada en cuanto a, se puede decir, a forma, a simetría, pero una simetría perfecta y, ¿cómo se llama? Sería nuestra esencia tiene la siguiente característica. Nosotros somos sin limitación, tendríamos un rostro como el que ven, pero más perfeccionado. No tendríamos, nuestra esencia no tiene, ¿cómo se llama? Órganos. Es otra estructura, como es una esencia luminosa, celeste, es luz, es semisólida y tiene una forma parecida o aproximada a tiene, ¿cómo se puede decir? Mm, brazos. eh, lo que no tiene, tiene brazos, piernas, eh, aproximadamente a lo que somos nosotros, pero no tiene, eh, internamente no hay pulmones, no hay, el corazón es diferente, ¿qué más? No hay riñones, no hay ningún tipo de que sea de sobrevivencia, no tiene ese tipo de órganos, solamente tiene una mente, una especie de mente extraordinaria. Es como, se podría decir, como varias, como se llama, ya no conexiones, sino que se podría decir distintos tipos de energía o puntos de energía que van dentro de nuestra capacidad de renovación de energía. Se podría decir, nuestro cerebro interno es una vibración de movimiento y con factores diversos, o sea, se te van transformando, van vibrando en movimiento y bueno, es una energía, se podría decir, infinitamente atómica o una energía que, está hecha para
Eso es una energía inmortal. Nuestra capacidad de visión es extraordinaria, es ilimitada, nuestra audición igual y nuestra voz es la real. La que nosotros tenemos ahora es una aproximación. La voz que tenemos nosotros es una voz potente, hermosa, tiene un sonido no muy audible en este mundo, es una voz muy diferente, pero es melódica y muy, como digo, muy, tiene mucha potencia. Y lo otro es que llega a grandes distancias, o sea, uno puede hablar a grandes distancias, escucharse a grandes distancias de una forma extraordinaria. Nuestra mente, nuestra capacidad de energía también tiene la capacidad de comunicarse con los demás en una forma, ¿cómo se llama?, de frecuencia, una frecuencia tampoco vista aquí, una frecuencia de una distancia enorme a distancias cortas. Esa es una forma. Y lo otro, nuestro cuerpo no tiene ningún tipo de aparato que reproductivo, no tiene órganos limitados, no tiene forma de desechos, no tiene ningún tipo de cosas, es totalmente un cuerpo totalmente, se puede decir, eh, sin ese tipo de ¿cómo se llama?, de órganos de funcionales por sobrevivencia, no tiene. Solamente los órganos, las partes que se necesita, como es la visión. También tenemos aromas para olfato de otra forma. Nuestra boca también tiene una forma diferente, o sea, la misma forma aproximada. Para hablar no es necesario, quizás es otro tipo de lengua, puede ser una cierta energía para, ¿cómo se llama?, hablar, es que es muy diferente, muy, ¿cómo se llama?, se aproxima, pero al mismo tiempo es muy años luz de lo que nosotros somos. Entonces, no necesitamos caminar, los desplazamos, tenemos esa capacidad de desplazamiento y, ¿cómo se llama? No sé, nuestra esencia es muy multiaccional, o sea, tiene muchas capacidades de velocidades, pero eso lo vamos descubriendo a medida que vamos pasando etapas. Cuando ya somos así, podemos usar nuestra potencia plena, es cuando ya estamos desarrollados totalmente. Cuando ya estamos con el Padre y ya no necesitamos cuerpos como los cuerpos que están en el otro lado, físicos, pero también envoltorio, y también nos sirve para, ¿cómo se llama?, ir progresando, ir evolucionando. Y ¿cómo se llama? Y eso es una forma, esa es la verdadera realidad, es lo que somos nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que se me revela a mí, se me ha revelado hace muchos años. Yo había percibido eso y había tomado conciencia. Eh, yo como se llama, dentro de lo que se me llegaba ¿cómo se llama?, a mi conciencia, revelaciones
de tecnologías también muy avanzadas. Eh, no sé, yo sabía que ya existía a los 17 años, ya tenía en la mente, como se puede decir, eh, muchas cosas que yo percibía, pero entendía no totalmente, muy mínimo, de qué estaba compuesto, miraba mis miembros limitados, eh, sabía que éramos mucho más que unidad. Este cuerpo está hecho de unidad, de un conjunto de átomos celulares, de células, perdón, y de microorganismos. Eh, está podemos llegar hasta a descubrir ¿cómo se llama esto? Bueno, hay micro, a ver, los más pequeños que el quark. ¿Cómo se llama? Nuestra, o sea, nuestro envase está compuesto de lo más pequeño que hay, donde está el origen. El origen debe ser donde está la parte espiritual o el espíritu divino que provoca el movimiento, provoca la energía para que esta energía ¿cómo se llama? Se vaya provocando vida, o sea, movimiento y ordenanza, porque esa energía que es más pequeña que el cuadro, que todavía no sé, que según hablan por ahí la partícula de Dios, pero es, es una materia muchísimo más diminuta, donde está la programación del cuerpo, o sea, todos los códigos para que el cuerpo funcione de acuerdo a lo que está establecido y está programado. Es una programación. Cuánto tiene que durar, cuánto tiene que, ¿cómo se llama? Desarrollarse, y eso está ahí dentro. Eso es un código, es una información muy potente, pero al mismo tiempo muy pequeña, que no se puede percibir ni con telescopios, pero yo creo que se puede llegar, si la tecnología avanza, pues puede llegar a ver esa última partícula que es, no es, ¿cómo se llama? Ya no se divide. El último, ¿cómo se llama? La última parte de materia ya no se, ¿cómo se llama? Se mantiene en un entero, o sea, ya no se puede estar, es la energía divina, así que no se puede dividir, como ¿cómo se llama? Los átomos, los diminutos componentes que tiene la materia. Y eso ya hasta ahí llega el límite y ya no hay más, ¿cómo se llama? Divisiones. Bueno, esto yo lo pensaba hace mucho tiempo, cuando una vez miré el sol y me di cuenta que el sol podía estar dentro de la fuerza y de la energía que tenía en una forma de rotación, en movimiento circular. El sol pues provoca su energía por intermedio de un movimiento, ¿cómo se llama? Eh, Circular, para provocar la energía. Eh, como la Tierra hace movimientos de rotación, el Sol es la misma cosa, dentro de lo que yo pensaba en ese tiempo, pero ahora no estoy tan, ¿cómo se llama? Dentro de eso, porque es una parte que es, como se dice,
pasajera. Lo que más me veo en el interno de cómo somos nosotros espiritualmente, lo que les estaba hablando antes, nuestras capacidades son así, y nuestro cuerpo espiritual es luz celeste, con forma, tiene una forma entre transparente, aproximadamente transparente y luminosa. Es luz inteligente, somos luz celeste inteligente. Entonces es como ver más allá de nuestra imaginación, es como si ustedes vieran una perla hermosa, con mucho brillo, como el zafiro, como ¿cómo se llama? Los brillantes hermosos, muchísimo más hermosos. Eso no está visto aquí en el mundo, pero somos pura belleza interna, pero con forma, como se digo, con la misma característica, pero más con una forma más estructurada, más fina y completamente eh, simétrica, ni hay defectos. Entonces, eso somos nosotros. Tenemos una proyección totalmente hacia adelante, igual que lo que se aproxima ahora. Una voz con diferentes, de acuerdo a nuestra personalidad, se aproxima a la voz que tenemos, pero de diferente forma, porque la personalidad es la que se mantiene dentro de lo que somos nosotros, lo que está aflorando en este minuto de mi personalidad es irrepetible y eso sigue a la eternidad. Entonces cada personalidad es diferente, cada persona es muy diferente, las personalidades no se pierden. Y pasamos de ser ¿cómo se llama?, entre el espíritu y lo físico, bueno, lo físico de otra forma se puede decir, y lo físico, lo que vemos ahora, sería un conjunto de ser humano. Nosotros tenemos, a ver, un cuerpo físico, el que estamos viendo. Tenemos un cuerpo físico que no podemos ver. Y tenemos un espíritu físico que tampoco podemos ver, pero es nuestra esencia. Estamos dentro de dos envases, en dos dimensiones. Las dos dimensiones, aparentemente son millones de dimensiones, pero la que vemos ahora son un millar de dimensiones que forman un cuerpo. Y la otra está basada en una energía diferente, es un cuerpo diferente que está capacitado para que es incorruptible. Esa es como la imagen, o sea, forma la imagen real de nosotros. Ese cuerpo que está para ir al viaje hacia el Padre es un cuerpo, ¿cómo se llama?, que es incorruptible. Y tiene las facultades que decía yo, ya no tiene órganos de ¿cómo se llama?, que se necesita para sobrevivir. Entonces eso es lo que yo quería un poco revelar. En parte nosotros como seres celestes somos muy poderosos, porque somos hijos de Dios. Y ¿cómo se llama? Pero ese poder siempre va a una tendencia al sometimiento de lo divino. O sea, nuestra esencia va realmente formada por se puede decir, tiene una forma de obediencia plena al amor o a lo que está. Recordemos que tenemos un corazón espiritual, y ese corazón y esa mente, se le puede decir mente espiritual, tiene una conexión directa con el corazón espiritual. Entonces pensamos en una forma
dual. Entonces, lo que piensa la mente lo recibe el corazón y eso está sujeto al amor. Entonces, nuestra parte decisiva está en nuestra mente espiritual y conforme a eso es conquistada por el amor de Dios. Inmediatamente apenas uno sale, se impregna y lo acepta y lo elige. Por eso que, insisto, en el otro lado no hay, ¿cómo se llama? El ser humano no tiene, no, ¿cómo se llama? Está hecho para hacer la voluntad de Dios. Está hecho para amar. Fue creado para amar. Aquí disminuye ¿cómo se llama? Muchísimo su capacidad porque estamos en un cuerpo limitado, pero de repente se dejan caer las emociones, sensaciones, ¿cómo se llama? Sentimientos y y esos sentimientos y esas cosas tienen una pequeña aproximación, sobre todo cuando estamos nos quiebra el Padre, nos quiebra en un sentido de comprender su gran amor y caemos en llanto, caemos en emociones. Y ahí hay como una pequeña aproximación de lo que ya le he dicho en una forma espiritual, pero es una pequeña aproximación que no tiene el alcance pleno, pero ya es algo, se dice, uno percibe en ese minuto, pero son momentos, es como la felicidad es momentánea, pero en otro lado hay una felicidad que no es, que es de siempre, no es de momento, sino que es de siempre, y el amor es también es algo mucho más que los sentidos y las sensaciones que nosotros tenemos en este momento, pero sí se aproxima. Sobre todo el amor puro cuando dos parejas se aman y se aman con un amor puro y que llegan hasta viejitos amándose hasta una edad muy avanzada, siguen con el mismo amor que se da en formas muy poco frecuentes. Entonces, hermanos, eso quería yo revelar de lo que el Padre me entrega. Y lo demás es como, ¿cómo se llama? Siempre valorarnos y valorar a los demás, tratar de saber quién son nuestros hermanos, siempre darse cuenta de lo valioso que somos nosotros y los demás. Aquí no hay una esta de quién es superior a otro, sino que tenemos distintas personalidades, pero somos una misma sustancia, por lo tanto no hay una jerarquía de quién es superior y quién no. Por ejemplo, aquí hay mucha estupidez del que nace allá arriba en Las Condes o el que nace en Pudahuel son diferentes. También se habla de los otros países de que tienen otra genética, no es lo mismo. Se supone que pueden tener unos cuerpos más, ¿cómo se llama? Mejor alimentados, puede ser, con mejores cuidados, porque también igual eso viene de parte de lo que las personas puedan obtener en cuanto a alimentación, su nivel de su estatus su estatus material es un poco más alto, pero eh, no cambia nuestra esencia, porque nosotros como teniendo menos recursos también podemos hacer lo mismo y cómo se llama y preocuparnos de nuestro cuerpo y cómo se llama llegar a evolucionar, llegar ¿cómo se llama? A progresar nuestro cuerpo manejando el ADN. El ADN se puede ir manejando con vibraciones. Con vibraciones uno puede ir
a medida que va teniendo conciencia, se puede ir viendo por la vibración, vibraciones altas, significa que mucha conciencia y nuestro cuerpo empieza a tomar obediencia porque el cuerpo está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del cuerpo, pues entonces tenemos que tener claro eso. El cuerpo es la estancia solamente que tenemos y hay que cuidarla porque es donde nosotros nos vamos a mover y vivir y estar aquí en la tierra. Entonces es muy importante que se entienda que no hay ninguno extraordinario en este mundo, ninguno, todos somos todos seres extraordinarios, únicos y, y nada más. Es así como puede nacer un niño en cualquier tipo de parte del mundo y ahora se está notando porque resulta de que viene, yo de repente veo hermanos de otros países y es como ver un hermano de acá. Lo que pasa es que hablan nuestro idioma y llega a tal punto de nuestra conciencia y claridad que no tiene eh, em, ese pensamiento primitivo de decir, oh, viene de otro país, es un ser superior a mí, es superior a nosotros, no, eso es patraña. Disculpen la palabra, pero es patraña. Nadie es más superior que el otro. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Somos todos extraordinarios, eh, únicos. Y si nos esforzamos y somos perseverantes, podemos alcanzar a cualquier cosa. Se ven los atletas, se ven. Lo que pasa es que los atletas de repente, o que vivimos en estos países que no están tan desarrollados, la formación es muy, ¿cómo se llama? Poco efectiva. O sea, la formación es muy pobre, entonces por la misma situación, porque hay poca conciencia de Dios. Si tuviéramos más conciencia de Dios, tendríamos hijos muy extraordinarios. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra formación sería la correcta, sería la formación ideal de que nuestros hijos reciban lo que necesita su autoestima, como lo hablé en un video anterior, de que ellos se den cuenta de que son especiales y que son capaces de todo. O sea, son capaces de, o sea, seres importantes, seres más que un cuerpo, seres que tienen mucha inteligencia, entonces describiéndole la realidad y ese niño se forma con su autoestima normal. Entonces puede llegar a cumplir sus metas, los que ellos quieren, los que a ellos les gusta, las vocaciones que ellos tienen, porque todo eso de repente es trancado por la formación. Como hablábamos de las capacidades de los deportistas, también hay mucho que ver en la formación. Porque si el mismo padre, que el mismo papá que lo formó, lo aplasta, entonces es lo que más desea, que el referente más cercano es el papá, y si el papá lo desaprueba, ese niño se forma y cuando es adulto su observación a sí mismo es muy pobre, no es una observación normal. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, hay que educar bien. Hay muchas realidades aquí en Chile donde los papás tratan a los niños muy mal. Eh, Vete, que tú no sabes, sale de aquí, hasta grosería, garabatos le echan a los niños, entonces lo aplastan. Por eso que de repente no se surge mucho, no llega a niveles, porque si los vamos a China, Japón, los niños son diferentes porque
papás los dejan y les dan responsabilidades, les dan apoyo constantemente, afecto en otros países. Le dicen campeones, vamos campeón que puede, entonces todo eso y muchas cosas más que el papá le puede incentivar al niño a que sea un adulto extraordinario, un adulto muy consciente y con la ligereza de poder despertar más temprano a la divinidad, a Dios, porque si tiene buenas bases, como la casa es que es formada en un buen cimiento, esa casa va a ser muy firme. El ejemplo que nos da Jesús habla de eso, de que si uno tiene una buena base, una buena formación, esa buena formación significa de que si el Padre espiritual, el Padre le entrega espiritualidad al Hijo, va a ser un hombre fuerte, un hombre inmovible. Cualquier cosa que venga no va a derrumbar esos simientes que le dio el Padre, el Papá. Entonces, eso es muy importante, hermanos, que también se tenga conciencia. Y bueno, y eso, hermanos, rijámonos por el amor. El amor es, es algo que usted, que la persona es noble y la persona se va en entrega al otro. O sea, es una persona, yo lo describo como la felicidad o la alegría de tu hermano tiene que ser tu alegría. Y cuando uno está ¿cómo se llama? En esa sintonía, ya despertó. Entonces, si todo ¿cómo se llama? El país o los gobiernos tuvieran esa forma, serían muy arriba, vibrarían muy alto, porque ese es el concepto de amar al prójimo como a uno mismo. Como dice Jesús, es eso. Es la base, como se llama, de la felicidad del otro, la alegría del otro, sea tu alegría y no la tristeza. Que la tristeza de mi hermano, yo me ponga feliz por la tristeza de mi hermano, por el sufrimiento. No, no es por ahí estamos en ignorancia. Entonces hay que poner bien le dejo como bien claro un poco eso. Y el amor al Padre es totalmente considerarlo al Padre. Y ya tenemos amarlo, ahí estaríamos amando a Dios con toda nuestra fuerza, o sea, con toda nuestra capacidad. Bueno, se habla y amor con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo eso es algo más, ¿cómo se llama? Lucrativo, más como flores, sino que más decorativo. Uno ama al Padre cuando se somete a Él, cuando lo acepta que su Padre ya está amando al Padre. Y ese amor es muy, ¿cómo se llama? Superior, que es aproximado, pero es muy superior ese amor hacia el Padre, porque es una plena confianza, porque va dirigido a un ser de amor. Entonces es ¿cómo se llama? Es un sentimiento de hijo aproximado al sentimiento de hijo de amor hacia el Padre, que se aproxima fuera de esta realidad. Ahí veremos todo lo que el Padre nos ama y nosotros podremos saber más nuestra capacidad que tenemos ¿cómo se llama?, de corresponderle. Ahora nosotros tenemos esa parte, una aproximación a lo que nosotros realmente sentimos por el Padre, porque es nuestro Padre verdadero. Confiamos absolutamente en Él. Los que despertamos, y algunas veces los que no están despiertos lo hacen igual, pero no saben de qué se trata, lo ven de otra manera,
Y por eso ellos hacen muchas cosas. Las personas que no están despiertas hacen muchas cosas que hacemos nosotros, o los que estamos despiertos. Eh, no hay ninguna diferencia, solamente que nosotros estamos conscientes y los demás todavía no toman conciencia de que son hijos de Dios y la confianza plena. Pero igual la reciben, igual Dios, como está dentro de cada uno también, de repente tiene las luces ahí y ¿cómo se llama? Y lo practica, pero no se da cuenta, no sabe lo que está haciendo. Así como comete errores, comete virtudes y cosas extraordinarias, porque entre las personas que de repente ignoran hay un afecto entre ellos increíble, pero no saben de dónde viene y porque hay un afecto hacia el otro hermano. Y me gusta mucho esa frase que usan los jóvenes, de cómo estás hermano, se dan un abrazo y todo eso, porque es espontáneo. Eso me gusta, la espontaneidad, y se nota que son afectos reales. Siempre lo aplaudo y siempre lo apoyo cuando me topo con ellos. O sea, me topo de repente en alguna conversación. Me he topado con muchos jóvenes de distintas situaciones, tanto como universitarios, tanto como no universitarios, de todo. Chiquillos con un corazón enorme, chiquillos con superficiales, igual uno puede llegar a ellos y puede conversarles con la seguridad y la tranquilidad que Dios nos entrega. Entonces, para como aclarar un poco lo que es los lazos que uno tiene con el padre y con los hermanos, es un lazo a pesar de todo. Tiene que ver mucho con el sentimiento de padre, en cuanto a la parte física y con la parte espiritual. Se ve una diferencia, son distintos sentimientos. Uno quiere a su papá porque su papá es sangre, que lo ha criado y todo eso, pero cuando uno empieza a darse cuenta del Padre Divino, estamos dirigiéndonos a un ser superior y perfecto y que es puro amor. Entonces sube esa capacidad, sube a pesar de que hay aproximación, pero siempre está más elevado entre el afecto que uno le tiene a los hermanos, entre el afecto que le tiene uno al padre. Son dos, por eso que es como el primero, en que los otros, el sentimiento va sujeto al primero y los demás vienen porque nosotros amamos a Dios, amamos a sus hijos, para que se entienda, a nuestros hermanos. Siempre va a ser el amor dirigido que está dentro de nuestra esencia, al evocar al Padre, amar primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces siempre el Padre está en una primera instancia porque es lo real y eso es lo que es. Y no hay otra cosa, porque nadie es superior a Él, porque Él es el amor, Él es amor. Los otros, bueno, voy a decir una verdad, los otros somos nosotros tenemos amor. Dios es amor. Nosotros, por ser seres creados, tenemos amor. No es lo mismo sentir amor, sentimos ahora amor, pero el tener amor está en nuestro interior, que cuando salgamos de acá aflorará ese tener amor a Dios y a los demás. Entonces, esa es la diferencia, que Dios es amor y nosotros tenemos amor. Entre que Él crea y nosotros formamos. Eso es una poco de claridad que le estoy dando, tratar de poder ubicar un poco lo que es la sabiduría, o sea, los, los encuadres que el Padre nos ilumina y lo que nosotros nos damos cuenta también por ayuda de Él, para poder, ¿cómo se llama?, tener conciencia de quién es Dios, de quién es el Padre, de quién es el Creador, de quién es ¿cómo se llama?, el proveedor.
Él es el único proveedor, el más grande que todo, más poderoso que el Hijo y que el Espíritu. Así que en cuanto al caudal de amor, es mucho más grande. Las dos partes de la divinidad son mucho más inferiores que al Padre. Por eso que ellos hacen su voluntad. Porque hacen su voluntad, porque ellos reconocen que Él es su Padre superior. Eh, bueno, hermanos, eso sería este video, y bueno, como hablo siempre, hasta pronto y que la divina providencia los siga bendiciendo, hermanitos. Un abrazo y nos vemos. A cuidarse, a cuidarse.